Muy bien, buenos días. Estamos muy contentos de nuevamente compartir con ustedes un sábado más y más contentos de compartir los temas que el Señor ha dispuesto para esta semana en el estudio de la escuela sabática. Y como hemos estado estudiando las emociones, y es interesante la manera en que el autor ha dispuesto los temas, porque cada uno sigue al que venía atrás. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la culpa, y es importante tener en cuenta el tema de la culpa antes de iniciar el tema de los buenos pensamientos, y vamos a ver por qué están relacionados la culpa y los buenos pensamientos. Como decía la hermana anteriormente, debemos memorizar los versículos. ¿Qué dice el versículo de esta semana? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, todo lo puro, justo, puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Y comenzamos en el día sábado con algo que quizás sea nuevo para nosotros y se llama TCC. ¿Algunos de ustedes habían escuchado eso antes de estudiar el folleto? La terapia cognitiva conductual. Hace un tiempo tuve la oportunidad de recibir unas clases acerca de depresión con el doctor Nedley, que escribió un libro adventista, un doctor adventista que escribió un libro que se llama Cómo salir de la depresión. Y como adventistas siempre hemos tenido un poco de aversión acerca de la psicología, porque la hermana White ha escrito muchos artículos advirtiéndonos acerca de la psicología, y hoy en día sabemos que la psicología moderna tiene puntos que van en contra de los principios que el Señor nos ha dejado. Y aunque los autores de esta terapia cognitiva conductual no son adventistas, en parte los principios que ellos utilizan son principios que están avalados por lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra y a través del espíritu de profecía. Y la terapia cognitiva significa, ¿cómo dice, hermano? Conocimiento, ¿ok? Es el conocimiento. Y conductual, ¿a qué nos suena conductual? A la conducta, ¿verdad? Nuestras acciones, conducta, acciones. Y estos son dos médicos, dos psicólogos los que determinaron esta terapia. Ellos han tratado a sus pacientes que sufren de ansiedades, depresiones, temores, fobias, pánicos, etc., con esta terapia cognitiva conductual. Ellos dicen que hay un ABC. Hay un A, B, C. Primero tenemos un pensamiento. Ese es A. Ese pensamiento lo analizamos en nuestro cerebro. Eso es B. Y C es la conducta que viene después del pensamiento. La hermana White tiene muchos en mente, carácter y personalidad. Hay varios capítulos que hablan acerca de los pensamientos. Vale la pena que nosotros estudiemos acerca de los pensamientos, porque aquí es donde comienza la raíz de todos nuestros males en cuanto a nuestras conductas, acciones, o muchas veces no son acciones externas, físicas, pero están en nuestra mente y igualmente pueden causar el pecado y el daño de nuestro cerebro y de nuestros pensamientos. Pero todo comienza aquí. Entonces, cognitivo es un conocimiento, una idea, un pensamiento que aparece en nuestra mente. Y mientras más lo desarrollamos, eso va a llevarnos a una acción física, como decía, o una acción nada más en nuestro cerebro, que nos puede llevar al pecado o nos puede llevar a malos pensamientos. Vamos a dar algunas ideas. Por ejemplo, en esta terapia cognitiva conductual se tratan muchas personas que han sido víctimas de abusos emocionales o sexuales o físicos en la infancia.
Si una persona ha sido abusada por un familiar cercano y sus padres no estuvieron allí en el momento de este abuso, sea emocional o físico, de cualquier categoría, en la mente de este niño se desarrolla un pensamiento: no puedo confiar en nadie. No puedo confiar en nadie. Ni siquiera en sus propios padres puede confiar, porque no tuvieron el cuidado de prever el daño que sucedió. Cuando esta persona llega a la edad adulta, desarrolla el mismo estado de desconfianza hacia aquellos que le rodean. Entonces, por ejemplo, llega alguien y le dice una palabra de encomio o le dice algo agradable. ¿Qué piensa la persona? Seguro me lo está diciendo para obtener un beneficio de mí. Eso es conducta. ¿Qué creó, qué desarrolló ese pensamiento? El pasado. Una acción, un daño del pasado puede desarrollar en nosotros un pensamiento errado en el futuro, en el presente, cuando estamos en la edad adulta. Hoy en día, muchos problemas que suceden en nuestra sociedad, aún cristiana, se da por suposiciones, ¿verdad? Suponemos, si se acerca un hermano, me dice una cosa, ¿qué estará pensando este hermano? Y generalmente nuestros pensamientos no son positivos. Generalmente nuestros pensamientos, ¿cómo son? Son negativos, generalmente, porque no ha habido una persona que no haya tenido un daño en su infancia. De alguna manera hemos sido dañados y siempre, la mayoría de las veces, tenemos pensamientos negativos. Y eso nos lleva a conductas negativas, ¿verdad? A acciones totalmente negativas. Entonces, estos psicólogos lo que hacen es decirle a la persona: reconoce de dónde viene tu pensamiento. Había una pareja, un matrimonio, que tenían algunos conflictos y la esposa, cada vez que el esposo le decía toca el piano a su esposa, ella era pianista, cada vez que él le decía toca el piano, ella se sentía mal. Y ella no entendía por qué ella se sentía mal cada vez que su esposo le decía toca el piano. Y esta sencilla frase para ella le causaba un conflicto. Y era una tontería. Pero cuando ella empezó a recordar por qué yo tengo ese pensamiento negativo cada vez que mi esposo me pide que toque el piano, ella recordó que cuando era niña, su padre la obligaba a tocar el piano. Y cuando ella tocaba el piano, él le decía: si tocas feo, nunca vas a ser una buena pianista como yo, eres una fracasada. Y cada vez que ella relacionaba piano o que le decían toca el piano, ¿por qué se sentía mal? Porque había un pasado que le recordaba que esa frase era negativa. Entonces, lo que se hace es reconocer, bueno, ¿de dónde viene mi pensamiento? Cada vez que alguien me dice una palabra que de repente no me gusta, ¿de dónde viene eso? Busquemos atrás en nuestros archivos, de nuestros pensamientos y nuestra mente, ¿de dónde viene ese pensamiento? Y después reconocer, ya sé por qué pienso así. Cada vez que mi esposo me dice, lava los platos, por ejemplo, y mi mamá cuando yo era niña me regañaba y me decía y me exigía de una manera negativa, entonces cada vez que me digan eso, ¿cómo me voy a sentir? Mal, porque eso viene de atrás. Una vez que uno reconoce eso, uno tiene que entender que no debemos sentirnos mal, porque eso no es la misma manera, ni es la misma persona, ni son las mismas circunstancias lo que están sucediendo actualmente, y por eso debo reconocerlo y detener el pensamiento en ese momento. Pero la terapia cognitiva conductual no tiene base si nosotros no lo miramos desde el punto de vista de los principios que el Señor nos ha dejado. Quiero leerles este primer parrafito que dice: la terapia cognitiva conductual se basa en suponer que la mayoría de los problemas psicológicos mejoran al identificar y cambiar percepciones, pensamientos y conductas disfuncionales. Las personas con depresión, ¿qué tienden a hacer? A interpretar en forma negativa cualquier cosa que les suceda. Las personas con ansiedad, ¿cómo miran el futuro? Con temor. Y los que tienen una estima muy baja, maximizan los éxitos de otros y minimizan los propios. Entonces, cuando uno tiene cualquiera de esas tres tendencias, hacia la depresión es negativo, hacia la ansiedad hay temor.
baja autoestima, siempre nos sentimos en menor calidad, de menor categoría. Entonces, una vez que utilizamos esto, podemos ayudarnos a pensar, bueno, ¿de dónde viene mi pensamiento negativo? ¿De dónde viene, hacia dónde va esa acción? Y el Señor nos ha llamado a tener pensamientos positivos, siempre. Y es interesante porque los pensamientos negativos nos llevan no solamente a acciones negativas, sino que nos hacen sentir mal. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando estábamos comenzando en la fundación, yo estaba iniciando mi experiencia en la fundación, una madre se me acerca y me dice, aquí todo está mal, todo marcha mal, todo está terrible, los muchachos se portan mal, la gente no trabaja, esto está terrible. Y yo recuerdo que yo le preguntaba, pero puntualízame, dime qué es lo que está mal. No es que todo está mal. Cuando uno ve a una persona así que dice que todo está mal, es porque, aunque puede ser que las cosas estén marchando no de la mejor manera, es porque la persona generalmente es negativa. Y nosotros muchas veces cruzamos el puente antes de que nos toque llegar allá. Y a veces uno piensa, si me voy por ese camino, seguro me va a ir mal. Si hago esto, seguro que esta persona no me va a hacer tal cosa. Y si hago... es un pensamiento constantemente negativo el que nos caracteriza. Y generalmente son personas melancólicas o depresivas las que tienen esos pensamientos constantemente negativos. La Biblia enseña que hay una conexión entre los pensamientos y las acciones. Y vamos a ver Lucas 6:45. Vamos a buscar Lucas. Y recuerden que esto es una escuela sabática y quiero que podamos entre todos colaborar y decir nuestras ideas. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. 6:45. Entonces el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, ¿verdad? La boca habla. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, también eso es lo que saca. Porque, ¿qué es lo que dice al final? De la abundancia del corazón habla la boca. Y no solamente de la abundancia, ¿qué es la abundancia del corazón? Nuestros pensamientos. Esa es la abundancia del corazón. Y muchas veces no solamente lo expresamos o accionamos, sino que eso va germinando en nuestra mente una semilla totalmente negativa que va dañando nuestra mente, nuestras percepciones, no solamente nuestras acciones. Y eso debemos determinar. Ahora, ¿de dónde? Vamos a leer todos Mateo 7, busquemos Mateo 7, 21 al 23. Y otra persona me puede buscar Lucas 6, no, ese ya lo leímos, nada más Mateo 7, 21 al 23. ¿Alguien lo quiere leer? Así que pues por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán... Perdón. Sí, es Marcos. Marcos 7, sí. Ahora sí, Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y los que leyeron el capítulo recuerdan que estas palabras de Jesús
fueron en el contexto de una pregunta que le hicieron los fariseos. Y recuerdan que los fariseos criticaron a los discípulos porque comían pan sin lavarse las manos. Entonces le criticaron a Jesús, bueno, tus discípulos no siguen la ley, comen pan sin lavarse las manos. Y hace el comentario de que los fariseos en ese tiempo guardaban las ofrendas que les daban para sí y ni siquiera atendían las necesidades de sus padres, porque ellos decían, no, es que esto es para el servicio del Señor. El servicio del Señor era su egoísmo. Y de esa manera ni siquiera cumplían con el 5º mandamiento que estaba en la ley. Y entonces el Señor les dijo, Jesús les dijo a ellos que era lo que salía del hombre lo que contaminaba y no lo que entraba, queriendo decir que de nuestros pensamientos. Y es interesante este versículo porque comienza diciendo en el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Lo primero que él menciona, ¿qué son? Los pensamientos. Después de los malos pensamientos, ¿qué viene? De allí vienen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas son frutos ¿de qué? Primero, de los malos pensamientos. Y es interesante porque imaginación y pensamientos están muy conectados. Y hay muchos artículos, muchas citas de la hermana White, donde ella habla de la imaginación y del pensamiento. Yo no quiero que ustedes vayan a pensar ahorita en un elefante rosado con gorrito que esté colgado caminando por una cuerda floja. Yo no quiero que piensen en eso. ¿Quién de ustedes no se lo imaginó? ¿Se lo imaginaron? Sí, ¿verdad? Es difícil que uno no se imagine algo que uno le pidan así le digan que no, ¿verdad? Es interesante la mente nuestra, cómo funciona. Uno le dice, no pienses en tal cosa y rápidamente lo primero que uno hace es pensar en eso e imaginarse en esas... Okay. Así que es interesante cómo nuestra mente está íntimamente relacionada con nuestras imaginaciones y cómo eso nos puede llevar a todo esto. Vamos a leer aquí del Deseado de toda la gente, la página 290, ¿quiénes son mis hermanos? Dice, estrechamente relacionada con la amonestación de Cristo acerca del pecado contra el Espíritu Santo, se halla la amonestación contra las palabras ociosas y perversas. Las palabras son un indicio de lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero las palabras son más que un indicio del carácter. Tienen poder para reaccionar sobre el carácter. Los hombres sienten la influencia de sus propias palabras. Con frecuencia, bajo un impulso momentáneo provocado por Satanás, expresan celos o malas sospechas, dicen algo que no creen en realidad, pero la expresión reacciona sobre los pensamientos. Son engañados por sus palabras y llegan a creer como verdad lo que dijeron a instigación de Satanás. Habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrar que tienen razón hasta que llegan a creer que realmente la tienen. Es peligroso pronunciar unas palabras de duda, peligro poner en tela de juicio y criticar la verdad divina. La costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad. Más de un hombre que seguía esta costumbre ha proseguido inconsciente del peligro hasta que estuvo dispuesto a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, toda palabra ociosa que hablaren los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este es bien interesante porque estamos hablando de los pensamientos y esta cita nos está diciendo que muchas veces también salen palabras de nosotros que a veces no queremos decir, pero que las creemos y por orgullo muchas veces no, eso tiene un impacto en nuestro pensamiento y muchas veces por nuestro orgullo no nos retractamos. ¿Cómo eso puede afectar también nuestros pensamientos? Ahora, si nosotros pensamos algo malo, ¿es pecado?
Que a ver, yo quiero que ustedes me digan, yo quiero saber qué piensan ustedes. ¿Sí? ¿Qué piensas tú, David? ¿Es pecado pensar algo malo? Bueno, vamos a seguir aquí. Fíjense que muchas de las terapias que se hacen con personas que roban o que mienten constantemente es tratar de identificar qué es lo que está, cuándo llega el pensamiento y cómo cortar el pensamiento, ¿no? Y nosotros no logramos eso significa que una expresión, una palabra que puede afectar. Satanás muchas veces va a instigar en nuestra mente malos pensamientos. Mientras nosotros no le demos cabida a ese pensamiento, nosotros no le hagamos ni pensamiento, nosotros no vamos a... Eso no significa que estamos pecando. Si usted detiene el pensamiento y usted le pide al Señor ayuda, usted no ha pecado por el mal pensamiento, porque si no serían muchos los pecados constantemente. Nosotros debemos parar el pensamiento negativo, detener una vez que llega, porque Satanás me instiga. ¿Cuándo es pecado el pensamiento negativo? Cuando yo lo acaricio, cuando yo le doy cabida, cuando yo lo dejo allí y lo sigo pensando y lo sigo haciendo crecer. Allí es cuando estamos pecando realmente contra el Señor. Pero una vez que viene el pensamiento instigado por Satanás y yo lo detengo y le pido al Señor ayuda, hasta allí no hay pecado. Nosotros debemos de tener el pensamiento negativo. Pero fíjense lo que dice Pablo. Vamos a buscar en Romanos 8, 5 al 8. Fíjense, dice Pablo. Pero eso son las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nuestros designios generalmente son continuamente hacia el mal. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro deber? Evitar ese... Y vamos a leer, hay un salmo muy lindo, el Salmo 19, 14, que nos ayuda en este sentido. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mía. ¿Cuál es la fuente de los buenos pensamientos? La meditación en ti, en Jehová. Si nosotros meditásemos constantemente, si nuestros pensamientos morasen constantemente en el trono de la gracia, si siempre eleváramos un pensamiento de la presencia de Jesús ante nosotros, conociendo que Él conoce también y lee nuestros pensamientos y nuestros corazones, nuestras intenciones, si tuviéramos esa conciencia constante y eleváramos constantemente esa oración de protección al Señor, el Señor nos va a ayudar para salir de esos pensamientos. Ahora, los pensamientos también nos pueden llevar a desarrollar temores, angustia, la angustia del futuro, ¿no? Y es importante, hemos visto muchos casos en la consulta diaria de personas que tienen fobias, pánicos, que no pueden ir a un lugar público y piensan que alguien los va a matar. Yo tenía una paciente que ella me decía, yo no puedo ir al supermercado. Y yo digo, ¿por qué? Es que cuando yo llego allí yo empiezo a sudar, las manos me tiemblan y yo le pregunto, ¿y qué es lo que tú piensas? Yo pienso que alguien va a sacar una pistola y me va a matar.
¿Y de dónde vienen todas esas ideas? Vienen de los pensamientos. Pero ¿por qué un pensamiento puede malograr a una persona al punto de desarrollar una enfermedad mental como la fobia o el pánico? Porque lo acariciamos, lo acariciamos, lo acariciamos y nosotros pensamos que los adictos son los drogadictos, ¿verdad? O los adictos son los que tienen alguna adicción a alguna sustancia dañina, el alcohol, el cigarrillo. Pero también puede ser un adicto una persona que le da cabida a sus pensamientos. Hay personas que con los pensamientos los acarician y pueden ser hasta angustiosos, que dan temor, pero desarrollan como un placer en esos pensamientos y los acarician y los van desarrollando y después se los van creyendo hasta que, bueno, ya no pueden salir ni siquiera a un lugar público. Allá en Venezuela tenemos una pareja joven que está con nosotros apoyándonos y él es psicólogo. Y él nos cuenta que con una paciente que tenía fobias no podía montarse ni siquiera en un bus. Él tenía que ir con ella, montarse en el bus y decirle, ves que no te va a pasar nada. Ya pensaba que nada más montándose en un transporte iba a tener un accidente. Y muchas personas atraemos el mal con los pensamientos. Una joven madre viuda llegó a mi casa, tenía muchos problemas de depresión y ella me decía, su esposo había muerto. Y yo le pregunté un día, ¿cómo fue que murió tu esposo? Me dice, yo siempre sabía que él se iba a morir. Yo, ¿cómo así? Desde que me casé yo sabía que él se iba a morir. Y yo esperaba el momento que a mí me dijeran que mi esposo se iba a morir, que se había muerto. ¿Y cómo fue que murió? Bueno, él iba montado en un autobús y vino alguien y le disparó. Y yo, ¿y cómo fue eso? Pues parece que fue una equivocación. Querían matar a otra persona y lo mataron a él. Y el día que me dijeron que había muerto, yo sabía que él se iba a morir. O sea, que ella lo presentía. Muchas veces nosotros con nuestros pensamientos podemos atraer el mal. Satanás también se da cuenta de nuestros pensamientos. Y hay una historia aquí interesante acerca de una mujer que fue llevada a un hospital, los que tienen la lección quizás la leyeron, ¿verdad? Porque estaba aterrorizada con la idea de la muerte. Y aparentemente su cuerpo no tenía nada malo, ella estaba en buenas condiciones físicas, pero como era tanta el terror que ella tenía, fue hospitalizada. Y resulta que horas más tarde ella muere, sin ninguna causa aparente. Resulta que en investigaciones posteriores mostraron que años antes una médium había predicho su muerte cuando cumpliera los 23 años y murió un día antes de cumplir los 23 años. ¿Podemos atraer el mal con nuestros pensamientos? Sí, podemos atraer el mal. Podemos provocar enfermedades con nuestros pensamientos. Hay personas que tienen fobia al cáncer, cancerofóbicos se llaman. Y todo el tiempo piensan, me va a salir un cáncer, me va a dar un cáncer. Y cuando le diagnostican el cáncer, yo lo sabía. A mí me iba a dar el cáncer. Y muchas veces lo hemos atraído con nuestros pensamientos. Y hay una conexión. Científicamente se sabe que eso sí se puede suceder por lo que se llama la psiconeuroinmunología. La mente, la psiquis, afecta a nuestro sistema nervioso y el sistema nervioso afecta a nuestro sistema inmunológico y nos deprime inmunológicamente y cualquier célula mala puede desarrollarse en un estado tal y podemos desarrollar un cáncer simplemente por ser cancerofóbicos, ¿sí? O cualquier otra enfermedad que pensemos que puede surgir en nuestro cuerpo. Así que es importante constantemente sujetar nuestros pensamientos al Señor. Es más fácil sujetarlos al Señor que estar pensando en todas esas cosas que nos pueden suceder, ¿no? Fíjense cuántas veces nosotros no nos hemos sentido mal por una expresión negativa que alguien nos haya dicho. ¿Cuántas veces? Levante la mano aquel que nunca se ha sentido mal por algo que le hayan dicho negativo. Nadie, ¿verdad? Siempre que alguien nos dice algo negativo, oye, pero tú sí eres tal cosa, ¿verdad? O tú ¿cómo, por qué tú haces estas cosas así? Eso puede ser verdad y puede ser críticas constructivas y puede ser muy bien dichas, pero siempre van a tener un efecto negativo. Y Pablo se percató de eso y vamos a leer en Hechos 14:2. ¿Ya? Ok.
vamos a Hechos 14:2. Dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Esto sucede constantemente en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Personas que nos quieren desanimar constantemente. ¿Y tú por qué eres adventista? ¿Y por qué te metiste en esa religión? ¿Y por qué vas a hacer tal cosa? ¿Y por qué dejas de hacer eso? ¿Y no crees que eso es demasiado fanatismo? Eso es exagerado. Y todos esos pensamientos, esas ideas, ¿qué van sembrando en nuestra mente y en nuestros pensamientos? ¿Y cómo afectan nuestro sentir? Fíjense lo que dice aquí. Corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Muchas veces son los comentarios, esas ideas, esos pensamientos de otras personas los que corrompen y desaniman nuestro sentir, nuestro deseo de servir al Señor. Fíjense la siguiente, Gálatas 3:1. Si alguien la consigue primero, la puede leer. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y fíjense cómo dice, insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Qué significa eso? ¿Quién os fascinó? ¿Quién nos desvió? ¿Quién nos dio una idea diferente de lo que nosotros teníamos o pensábamos? Si ya se les presentó claramente a Jesús crucificado, ¿por qué pensamos en otras cosas? ¿No? ¿Y cuán común es esto? Fíjense, hay algo interesante que quizás ustedes han experimentado, han visto en otras personas. A veces vemos una persona fiel, consagrada al Señor, y de repente comete un pecado grave para nosotros, ojos humanos. Vemos algo grave. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué tan de repente esta persona tan bien que se comportaba, tan buen cristiano, tan, y de repente comete esta acción? ¿De dónde viene esa acción? ¿Cómo se sembró? Primero fueron los pensamientos, se cultivaron esos pensamientos, se hicieron la idea de que eso era una realidad, y llega el momento en que se comete el pecado, y para todo el mundo es terrible, pero para esa persona ya estaba sembrado allí. Pero ¿cómo sucede esto? Vamos a ver un poquito aquí. ¿Borrador hay? ¿O una servilletica? Yo creo que tengo aquí una servilleta. Sí. Ok, sí, borré todo. ¿Todo? Sí. Vamos a hacer aquí un círculo. Aquí ponemos pensamientos. También podemos poner imaginación. ¿Qué afecta los pensamientos? ¿Qué cosas pueden afectar los pensamientos? A ver, yo quiero escuchar qué cosas pueden afectar nuestros pensamientos. Son 5 cosas. Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. ¿Creen que lo que comemos no afecta a nuestros pensamientos? Lo que comemos. ¿Qué más? ¿Y el olor? ¿Un perfume no enloquece a veces? El olor. Hay estudios científicos acerca del olor, cómo afecta a los pensamientos. La hermana Guay nos ha hablado muchas veces de las 5 avenidas del alma, que son nuestros sentidos. Y cómo a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que olemos, lo que oímos, lo que comemos, todo eso tiene un efecto en nuestros pensamientos, en nuestra imaginación, y pueden llevarnos a una acción, a una conducta constantemente. ¿Qué debemos entonces nosotros tratar, como decía Pablo? Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo buen nombre, en eso pensar. ¿Qué significa? Debemos cortar las avenidas del alma que puedan estar afectando nuestros pensamientos. Esas son acciones que nosotros debemos hacer. No debemos esperar que Dios las haga por nosotros o que los ángeles los hagan por nosotros. Eso es un paso que nosotros debemos dar. Cuidarlas. ¿Y cómo cuidarlas? Bueno, ¿qué vemos?
Claro. Hoy en día, fíjense, con estos juegos de video y con el internet, ¿cuánto daño no se ha hecho a los jóvenes hoy en día? Y se han desarrollado adicciones. Hoy en día psicólogos están tratando adicciones al internet y a los juegos de video. Y se han hecho muchos estudios. En una universidad en Estados Unidos hicieron un estudio con universitarios. Llegaron 96 personas y las dividieron en 3 grupos y a uno les pusieron unos juegos de video que eran bien violentos y agresivos. A otro grupo un juego de video que era violento pero no agresivo. No era tan vívido, era más irreal, como las guerras de las galaxias. Y al otro grupo le pusieron juegos de tenis, de video. Y después estudiaron, le hicieron cuestionarios de conducta, de pensamientos, de imaginación. Y no solamente era la imaginación y los pensamientos, sino que estas personas eran más agresivas, tenían más ansiedad, tenían más depresión, porque era lo que estaban recibiendo. Entonces, muchas veces pensamos que un programa de televisión puede ser saludable. Ahora cuando veníamos en el bus de La Paz para acá, colocaron una película, que dentro de todas las películas que he visto que siempre ponen en los buses, era un poquito más sana, porque siempre ponen de terror, de muerte, de cosas terribles, ¿no? Esta era de sentimental, pero era la historia de una niña de 14 años y su padre dándole permiso para que fuera con el muchacho, se bañara en el tanque, etc. Y bueno, la historia de amor de una niña de 14 años. Una joven que ve esa película, ¿qué percibe? ¿Qué puede percibir? ¿Qué puede recibir? Uno la ve muy inocente la película, ay, linda, muy romántica, todo lo demás. Pero ¿qué puede percibir un joven que ve una película de estas? Oye, tan chévere tener unos padres así, ¿verdad? Que le den permiso a uno, que uno pueda hacer cualquier cosa y después no muestran el futuro. Hasta ahí llega la película, ¿verdad? Y no muestran el futuro. ¿Qué pasa si esa niña se casa o se embaraza o lo que sea? ¿Cómo se destruye? ¿Verdad? Eso no lo muestran en la película, no muestran la realidad, solamente muestran el sentimiento. Y muchos jóvenes hoy en día caen en esa situación por los sentimientos nada más, por lo que vemos diariamente, ¿no? Bueno, estábamos con la pregunta de los pensamientos y David nos tiene aquí algo que decir. Quería darle la cita exacta, pero no la pude ubicar, pero ustedes la pueden encontrar. El Señor dice, el hermano Juan dice que aún los mejores hombres son atormentados por malos pensamientos, pero que no es pecado. El pecado es ceder a ellos, pero todos, dice ella, aún los mejores hombres. Entonces no necesitamos angustiarnos por el mal pensamiento que llega a nuestra mente, debemos rechazarlo, pero no debemos pensar que es pecado el hecho de que el pensamiento llegó a nuestra mente. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito algo de la solución de cómo tratar de tener y desarrollar pensamientos saludables. Pedro, en 2 de Pedro 1:2, él nos da una idea. Fíjense lo que dice Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os he escrito, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Él dice aquí, memoria, esa palabra es importante. La hermana nos hablaba esta mañana de memorizar. Hay una terapia que se está usando en nuestra iglesia por muchos psicólogos, pastores y médicos adventistas y está dando muy buen resultado. Pacientes con depresión, pacientes con adicciones a pensamientos malsanos, se les pide memorizar versículos de la Biblia. Cada vez que venga un pensamiento negativo, ¿cómo debemos atacarlo? Con un versículo que hayamos memorizado, que hayamos aprendido. Trabajar con aquellas cosas que nos puedan ayudar. Y no solamente aquí no está diciendo memorizar versículos, pero aquí dice tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Eso también significa estudiar la palabra, llenarnos del Espíritu, buscarlo a Él. Eso es importante. Pero hubo un pastor, él se llamaba Elder Chalmers,
Yo tuve la oportunidad de conocerlo, es pastor y era pastor y era psicólogo a la vez. Y él escribió un libro que se llama Sanando la mente enferma. Y él decía en una de las conferencias que asistí algo muy interesante. Decía, pacientes con depresión, pacientes con ansiedad, hágalos memorizar versículos de la Biblia. Y que los tengan en tarjeticas, los carguen en el bolsillo. Y cada vez que venga un pensamiento negativo, una idea errada, saque el versículo, repítalo, memorícelo constantemente. Y que sean versículos que sean aplicables a la situación que la persona está sucediendo. Como hermanos, entre nosotros y para aquellos que están en necesidad, que se nos acerquen con esto, debemos ayudarles de esa manera. Y también dando la idea de qué versículos pueden repetir y memorizar para que les pueda ser de ayuda en cada una de sus situaciones diferentes, ¿no? Así que es muy importante memorizar, hacer memoria la manera en que el Señor nos ha ido guiando, hacer memoria la vida que el Señor nos ha ido dando y que cómo Él nos ha bendecido en la vida. Todo eso es importante para ver la vida desde un punto de vista más positivo. Y hace un tiempo recibí un video. Es un video cristiano, hecho por una iglesia evangélica. Y era un video, una película un poco de ciencia ficción, pero que dejaba un mensaje. Y comenzó en el siglo XIX, a finales del 1800 tanto, cuando un grupo de eruditos se sentaron a pensar, y que era lo que se llamaba la alta crítica, a pensar cómo podíamos desarrollar una sociedad moral. Ellos estaban pensando en el futuro. Bueno, ¿cómo se podía desarrollar una sociedad moral? Entonces habían dentro de ese grupo de críticos personas que decían, bueno, tenemos que incentivar el conocimiento de Cristo, la vida de Cristo, la Biblia, su palabra. Y otros decían, no, eso no es necesario. Podemos hacer una sociedad moral sin tanto Jesús, sin tanta Biblia, sin tanta religión. Lo que queremos es una sociedad moral, que tenga principios morales. Bueno, uno de estos hombres desarrolló una máquina que viajaba hacia el futuro. Esta es la parte de ficción de la película. Y él viaja al futuro, a nuestra era, y ve a los jóvenes de nuestra era en robos, en problemas sexuales, en inmoralidades, en todo lo que hoy estamos viendo en nuestra sociedad. Y cuando él regresa, él les dice a los eruditos de alta crítica, les dice, si nosotros no fomentamos el mensaje de Cristo, no vamos a poder tener moral. ¿Cómo nosotros podemos fomentar moral sin Cristo? Por ejemplo, imaginémonos a un niño. Usted le va a enseñar que robar es malo, ¿verdad? Usted dice, robar es malo, no robes. No le dices más nada. No le dices que a Jesús no le gusta, que Jesús tiene principios, que hay una ley escrita. No les dices nada de eso, simplemente le dices que robar es malo. Si él no tiene una base, si él no tiene una fuente donde uno le explique el por qué no va a dejar de hacer lo que no está bien. Generalmente, cuando nosotros conocemos y reconocemos la existencia de un Dios que es real, que está en el cielo, que nos mira, que mira nuestros actos, es cuando nosotros podemos decir, bueno, tengo culpa, y por eso es importante la lección pasada, ¿no? Me da sentimiento de culpa si yo hago esto o hago aquello, me da sentimiento de culpa si mi pensamiento se va por un lado que no es, me da sentimiento de culpa porque yo reconozco que es algo que el Señor me ha dejado en mi mente, es un don que nos ha dejado el sentimiento de culpa, de saber que algo no está bien. Pero si nosotros no tenemos ese sentir, nadie puede ser moral. Nadie puede ser moral, ni se puede desarrollar una sociedad moral sin Cristo y sin su palabra. Los dejo con este último pensamiento del libro Mente, Carácter y Personalidad. Y fíjense lo que dice la hermana White en la página 689. Dice, cuando se ha permitido que la mente piense por mucho tiempo solamente en cosas terrenales, es difícil cambiar los hábitos de pensar. Fíjense, voy a volver a repetir. Cuando se ha permitido que la mente piense por mucho tiempo solamente
en cosas terrenales, ¿qué es difícil? Cambiar los hábitos de pensar. Lo que el ojo ve, aquí estamos con los sentidos, lo que el oído oye demasiado a menudo atrae la atención y absorbe el interés. Pero si entráramos en la ciudad de Dios, ¿en dónde tenemos que entrar? En la ciudad de Dios, y contempláramos a Jesús en su gloria. ¿Qué debemos contemplar? Fíjense que aquí está hablando de los sentidos, ¿no? Entrar es una acción física, contemplar es una acción física, a Jesús en su gloria. Nos acostumbraríamos a verlo aquí con el ojo de la fe. ¿Cómo nos vamos a acostumbrar a verlo aquí? ¿Con el ojo de qué? De la fe. Las palabras y el carácter de Cristo serían a menudo el objeto de nuestra conversación y cada día se dedicaría un poco más de tiempo para meditar con oración en estos sagrados temas. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos pueda ayudar a vencer el hábito de los pensamientos y de la imaginación, que podamos cuidar nuestras avenidas del alma, que podamos dejar que el Señor realmente more en nuestra vida y pueda desarrollar en nosotros un carácter puro, que podamos meditar en lo honesto, en lo puro, en lo justo, en lo verdadero. Ya vamos a... Como que estoy terminando muy temprano. Yo miré el reloj y como que miré el mío, pensé que ya eran las 11. Bueno, entonces vamos a compartir otro poquito más. Hay una... Hay una cita aquí del autor de este libro que quería compartir con ustedes. Pensamientos perturbadores. Esto lo dice el doctor que escribió este libro, el doctor Julián Melgoza. Dice, todos podemos decir cuando nuestros pensamientos se vuelven ansiosos. La cara es el espejo del alma. En la cara nosotros podemos ver realmente cómo está la persona, ¿no? Muchas veces ustedes ven en la persona el ceño fruncido, una cara de preocupación, una vista que se ha ido, se ha desviado, como que no está en el mundo, no está con ustedes. La cara es el espejo del alma. Y eso es un proverbio muy hispano de nosotros, que lo conocemos mucho. Y Daniel 4 relata la historia de Nabucodonosor. ¿Recuerdan cuando él tuvo el sueño perturbador del árbol que se veía por todas las puntas del mundo y que después fue cortado? Y cuando Daniel escuchó la historia y escuchó el informe que Dios le dio, quedó atónito. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 hora. Imagínense a Daniel sorprendido por la respuesta que el Señor le había dado de la interpretación de ese sueño y cómo sus pensamientos le perturbaban, y su rostro debe haber revelado sus sentimientos muy claramente, porque el rey, que también estaba muy asustado, dejó de pensar en sí mismo por un momento y animó a Daniel a que le revelara la interpretación de ese sueño. Los pensamientos angustiosos generalmente afectan nuestro rostro, nuestra cara, lo que nosotros podemos expresar. Y a menos que sean temporarios y resueltos prontos, como eran los de Daniel, pueden conducir a una conducta mal adaptada. Por eso el enfoque cognitivo-conductual, que era lo que estábamos hablando primero, dice que es muy importante evitar una clase equivocada de pensamientos. Pero también necesitamos reconocer algo que el enfoque cognitivo-conductual no enfatiza, y es el hecho de que la conducta y las circunstancias externas, a su vez, pueden causar la clase equivocada de pensamientos. Por eso es un enfoque cristiano, solamente un enfoque cristiano puede evitar el mal de incluir esos pensamientos y las acciones en nuestra vida. Quiero hablarles un poquito de esto, de lo cognitivo-conductual. Hay personas que entran en el mensaje de adventista o en la iglesia o buscan al Señor porque han tenido una angustia en su corazón, no han tenido paz. Y ellos confían en versículos como estos que dicen, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando entran en el mensaje se dan cuenta que su carácter sigue siendo airado, que su vida sigue siendo un caos, que sus pensamientos negativos o sus depresiones no cambian, y entonces pensamos, ¿qué ha pasado? Si estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, ¿por qué esas cosas no pueden cambiar? ¿Por qué no podemos desarrollar un carácter puro ante el Señor? ¿Qué es lo que ha pasado en estos casos? Tenemos que tomar en cuenta en estos casos cuáles han sido sus circunstancias. Si no conocemos sus circunstancias, no podemos tratar una mente igual, una persona igual a otra persona. Usted no puede tratar a una persona que ha sido maltratada en su infancia, que se le ha desarrollado desconfianza, que no ha visto a Dios en sus padres, igual a una persona que viene de un hogar estable, donde sus padres han sido para ellas la imagen de Dios, donde su vida ha sido totalmente diferente. Cada uno ha tenido una infancia diferente. Y eso nos conlleva a nosotros a tener conductas diferentes. Y he conocido muchas personas. A mí yo he leído de historias y me ha llegado personas que me han dicho, ¿por qué si estoy en Cristo no soy una nueva persona? ¿Por qué no puedo tener paz? ¿Por qué no puedo desarrollar esto? Si no tratamos en estos casos con el pasado, si no miramos de dónde vienen esas conductas y no le enseñamos eso a las personas, no podemos tratarlos de nuevo. Y en el proceso de sanidad es importante recordar de dónde vienen esas actitudes, de dónde vienen esas ansiedades y esas depresiones, de dónde vienen. Cuando uno encuentra, ya sé, viene por esto, yo actúo así porque esto me pasó, tengo desconfianza, no puedo confiar en Cristo porque mis padres me defraudaron, entonces tengo que hacer un esfuerzo mayor, buscarlo cada día más. Y nosotros, que somos misioneros en esta área, de tratar con estas personas, tener la paciencia, la sabiduría de poderles guiar y no sorprendernos, ¿no? Cuando una persona viene y dice, he tenido malos pensamientos, y nos dice, uy, eres un pecador, y pensamos mal de esa persona, y de una vez desarrollamos un concepto negativo de esa persona, está buscando esa ayuda y necesita esa ayuda en ese sentido. ¿Cómo enfocarlo de esa manera? Muy bien, y aquí dice, de acuerdo con la declaración del apóstol Pedro, lo que leímos ahora de Segunda de Pedro capítulo 3, él escribió ambas cartas. Cuando él escribió eso que dijo de memorizar, la escribió en el momento cuando él estaba en cárcel, bajo el dominio de Nerón y poco antes de morir, poco antes de ser crucificado. ¿Y qué nos dice él en esas circunstancias donde todo era negativo a su alrededor? ¿Y qué nos dice él? Memorizad la palabra, lo que el Señor nos ha dicho. ¿Cómo una persona en una circunstancia negativa puede darnos ánimo aún estando él en esas personas, en esa condición totalmente negativa para él? Solamente memorizando en la palabra, memorizando en el Señor, recordando, observando las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, y no mirando las cosas de este mundo, sino las que están en el cielo. De esa manera podemos sobrepasar los malos momentos, las dificultades de nuestra vida. Y para terminar, vamos a dar aquí algunos principios de vida para poder tener pensamientos sanos. Y vamos a buscar Colosenses. Busquemos Colosenses capítulo 3. Y vamos a pedirle que cada uno lea un versículo comenzando en esta fila. Vas a leer el primer versículo, vamos a leer hasta el 17. Cada uno va a leer un versículo. Colosenses 3, 1 al 17. Y vamos a sacar de allí. Y ustedes me van a decir a mí cuáles son los principios de vida que podemos extraer de este capítulo que nos van a ayudar a tener una mente sana. Comienza con el 1. Sí, pues, habéis Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Muy bien. Segundo. Poned la mira en las cosas de arriba,
no en las cosas de la tierra. Ajá, tercero. Ajá. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muy bien. Cuarto. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobedientes, En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿No me gusta? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con los hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrito, siervo ni libre, sino con Cristo, en Él es el todo y el todo. A ver, hermana Justa. El 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañarle, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bien. Hermano Carlos, el 13. Soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el último. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de pecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muy bien. Ahora yo quiero que ustedes me digan cuáles son los principios para tener una mente sana. ¿Qué dice? ¿Qué principios pudimos extraer de esta lectura? Siempre estar contentos. Ese es un principio que sacamos de allí. ¿Qué otro? No debemos mentirnos. Meditar en las cosas de arriba. Ese es otro principio. ¿Qué otro principio extraemos de esta lectura? Morir al yo. Muy bien. Ese es otro principio. ¿Qué otro principio? Debemos dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Dejar todo lo malo. Muy bien. ¿Qué otro principio estaba allí? Tener mucho amor. Llenarnos de amor. Es lo mismo. Lo mismo, llenarnos de amor. Hay una clara distinción entre lo viejo, el viejo yo, y el nuevo yo, ¿verdad? En este capítulo. Soportándonos, dice, unos a otros. Soportándonos y perdonándonos, ¿verdad? Así como Cristo nos perdonó. Todo eso nos ayuda a tener una mente sana. ¿Qué más? La paz va a gobernar nuestro corazón. ¿Qué más encontramos aquí? Y lo más importante es la oración, dice, ¿no? Cuando nosotros no podemos orar, es algo que en realidad la mente domina a Dios, entonces podemos también nosotros vencer todas aquellas cosas malas que pueden estar ahí.
También dice que el amor fraternal es el principio gobernante entre el pueblo de Dios. Debe haber que amor fraternal. Y también habla de la paz, que debemos sentir y experimentar la paz. Fíjense que quienes hablan de la paz, Pablo y Pedro, que son los que más hablan de sentir la paz, ellos estuvieron en medio de conflictos, sin embargo sintieron paz. Pedro no tuvo ninguna angustia antes de morir. Escribió esa carta y en ningún momento uno ve angustia ni temor en Pedro porque iba a morir, estaba cerca de la muerte. Y yo me imagino que él moriría en paz, ¿verdad? Con paz en su corazón. Los cristianos también debemos ser agradecidos, como dijimos, ¿verdad? Como dijo la hermana, estar siempre, y aquí dice tener un cántico, cantar salmos. Eso es importante. Ustedes no saben lo rico que es cantar los himnos del Señor, cantar los salmos, cómo eso tiene un efecto en nuestro corazón. Hay música que tiene un efecto en nuestro corazón positivo, y no solamente es la letra, sino también el estilo musical. Puede haber una letra muy linda, pero si el estilo es bajo, deprimible, ¿verdad? Nos puede deprimir. Pero si el estilo es como los vemos en los himnos que están en el himnario, son himnos que nos dan alegría en el corazón, y debemos mantener una canción en el corazón como le enseñamos a los conquistadores, ¿no? Mantener una canción en el corazón. Bueno, ahora sí, que el Señor nos bendiga. Podamos leer este capítulo con constancia para que el Señor nos pueda ayudar a tener una mente sana, una mente como el Señor quiere que la desarrollemos en Él. Que Dios les bendiga.